Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros hemos podido concluir con el análisis de los efectos secundarios de las obligaciones, ¿no? Nosotros ya hemos visto diversidad de temáticas relacionadas a nuestra asignatura y nosotros hemos podido realizar un análisis que ha pretendido ser al menos lo más detallista posible y que ha procurado dirigirse al menos a la solución de problemas prácticos mediante la interpretación que podamos realizar de la norma. Nosotros hemos visto entonces que la obligación había sido, o sea, si bien implica una estructura muy bien realizada y que se ha mantenido a lo largo del tiempo, y una estructura que tiene solidez hoy en día, pese a ello, es una estructura muy compleja, ¿no? Una estructura muy compleja que tiene diferentes elementos, diferentes eventualidades, diferentes virtualidades y diferentes posibilidades también de ser resguardada, diferentes formas mediante las cuales se puede extinguir, que vamos a analizar ya en las últimas clases. Nosotros vamos a ver, a nosotros nos sobran al menos ya pocos temas, ¿no? Vamos a empezar el día de hoy con ciertos tipos de obligaciones y sus consecuencias jurídicas. Y para terminar ya nuestra asignatura, nos va a corresponder ver las fuentes de las obligaciones, un tema sumamente importante, ¿no? Y después el fin de las obligaciones, cómo se extinguen las obligaciones. De esa manera, nosotros ya vamos a poder dar por concluida nuestra materia. Eh, entonces, estamos entrando a temas importantes. Cuando nosotros revisábamos la clasificación de las obligaciones, veíamos que, bueno, hay muchos tipos de obligaciones, ¿no? Y veíamos que hay obligaciones de resultado, por ejemplo, obligaciones de medios, obligaciones de dar, hacer y no hacer. Entonces, obligaciones que pueden clasificarse según el objeto, según el sujeto, según la finalidad, tal vez. Entonces, hay diferentes criterios de clasificación, ¿no? Y hay ciertas obligaciones que por su importancia y trascendencia merecen ser estudiadas de manera aislada y de manera, ¿cómo diríamos? Individualizada, ¿no? Estudiar ciertos tipos de obligaciones para comprender qué son las mismas y, bueno, cuándo estamos ante ciertos tipos de obligaciones y qué efectos jurídicos pudieran llegar a generar estas obligaciones. De esta manera, el día de hoy vamos a procurar concluir al menos con las obligaciones naturales y civiles, que es una primera clasificación, y la clasificación en mérito al objeto de las obligaciones, ¿no? La, las obligaciones con pluralidad de objetos y las obligaciones con pluralidad de sujetos. Entonces, les pido mucha atención, ¿no? Hay algunas modificaciones muy interesantes en nuestro Código Civil respecto a, por ejemplo, las obligaciones naturales. Así que hablemos un poco al respecto. Eh, ¿Qué son las obligaciones civiles y qué son las obligaciones naturales? Cuando nosotros revisábamos la clasificación de las obligaciones, nosotros veíamos que las obligaciones civiles cuentan, ¿no?, con este elemento que es la acción. ¿Recuerdan qué es la acción? Aquella facultad de acudir ante los tribunales para pedir lo que uno cree suyo, ¿verdad? Pero hay cierto tipo de obligaciones que no tienen este elemento, ¿no? Y esas son las denominadas digo, las obligaciones naturales, ¿no? Obligaciones civiles, entonces, denominadas también perfectas o legítimas, son aquellas que dan derecho a exigir su cumplimiento. Los acreedores pueden hacer valer sus derechos mediante la ejecución. Es decir, estimados estudiantes, que todo lo que hemos estudiado hasta el momento se refiere a las obligaciones civiles propiamente dichas, ¿no? Nosotros hablábamos de una facultad de recibir que tiene el acreedor en un primer momento y una facultad de exigir, ¿se acuerdan? Y el deudor, por su lado, tiene un débito y en caso de incumplir podría conllevar esto a la responsabilidad. Entonces, las obligaciones civiles se van a caracterizar por ello, por poder tener el acreedor esa facultad de exigir, ¿me entienden?
mientras que en las obligaciones naturales no va a existir ese elemento. Las obligaciones civiles son el objeto de estudio de la teoría general de las obligaciones. Sin embargo, para identificarlas de mejor manera, nosotros también nos referimos a las obligaciones naturales, que tienen que no son obligaciones morales propiamente dichas, sino que son un intermedio, diríamos, entre las obligaciones morales y las obligaciones de derecho, ¿no? Y las obligaciones civiles. Vamos a ver por qué. Las obligaciones naturales, por su lado, van a constituir un caso excepcional. Tienen efectos muy limitados y reducidos. Lo interesante de estas obligaciones naturales es que las mismas, una vez que se han cumplido, ya no pueden repetirse. Es decir, que el acreedor que ha recibido la obligación, la prestación, digamos, de una obligación natural, no tiene por qué devolverla después. Y el deudor que ha pagado, entonces, sencillamente ya no podrá exigir la devolución de ese pago respecto a una obligación natural. En las obligaciones naturales, el deudor cumple con la decisión de su voluntad, sin que exista coacción. Por otro lado, ya habíamos dicho que las obligaciones civiles sí van a conferir esto, sí van a tener aquella presión, ese débito, ¿se acuerdan? Esa presión que tiene el deudor de cumplir la obligación, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia. Pero veamos por qué sucede esto. Veamos algunos elementos curiosos más respecto a este tipo de obligaciones. A ver, sí. ¿Cuáles son los antecedentes de las obligaciones naturales? Si bien no es claro cuál es el origen de las obligaciones naturales en el derecho romano, sí se puede identificar ciertos antecedentes en el mismo, ¿no? En el derecho romano. Si bien no sabemos el momento exacto en el cual se han empezado a tratar, sí podemos señalar ciertos datos históricos. Entonces, Eduardo Helguera nos dice que la obligación natural podría ser concebida de dos formas, como una obligación natural en el derecho romano, concebida por los jurisconsultos, y también una obligación natural en el derecho justinianeo, ¿no? En el Corpus Juris Civile Justinianeus. Entonces, a ver, veamos cuál es la diferencia, ¿no? La obligación natural, concebida por los jurisconsultos en la época clásica, eh, emerge del choque con la filosofía estoica, ¿no? Ustedes se acuerdan qué era la filosofía estoica. Cuando nosotros revisábamos filosofía del derecho, nosotros hablábamos de la recta ratio, ¿se acuerdan? De la recta razón, que era el derecho natural, y que los juristas romanos trataban de interpretar. Los juristas trataban de poner en la práctica esa recta razón de los estoicos. Eso era muy interesante, un aspecto que llevábamos en filosofía del derecho, ¿no? Entonces, la filosofía estoica choca con el derecho civil y este tipo de obligaciones que emergen de esta obligación natural que se concibe por los jurisconsultos podía ser objeto de innovación, de garantías reales, garantías personales, compensación, entonces eran exigibles, ¿no? Entonces había una obligación natural comprendida por jurisconsultos, interpretada desde la filosofía estoica que sí se podía exigir. Pero también durante el derecho de justinianeo, digámoslo así, durante el derecho justiniano, una vez que se ha elaborado el Corpus Juris Civilis Justinianeus, se regulan las obligaciones naturales, pero solo como unos deberes de conciencia, ¿no? El único efecto que tienen es la solutio retentio. ¿Qué significa? Lo que habíamos dicho hace un momento, que la persona que reciba el cumplimiento de una obligación natural por el solo deber de la conciencia ya no tendrá por qué restituirlo. Esa es la solutio retentio, ¿no? Puede retener esa obligación, esa prestación que ha recibido. El Código Napoleón, por otro lado, regula esto de las obligaciones naturales, ¿no? Y nos dice en su artículo 1235 que no se admite la repetición respecto a las obligaciones naturales. Hay aquí un error de typeo, sin embargo, es el 1235, ¿no? No se admite la repetición, lo mismo, la solutio retentio que habían hablado los romanos, sin embargo, nos dice, no se admite la repetición respecto a las obligaciones naturales
que han sido voluntariamente pagadas. Entonces, no aclara cuáles son las obligaciones naturales. Por lo cual, nosotros para hablar de las obligaciones naturales vamos a acudir también a la doctrina, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de estas obligaciones naturales? Existen diferentes perspectivas, diferentes teorías, digámoslo así, sobre la naturaleza jurídica y lo que distingue a las obligaciones naturales. Ustedes saben que la naturaleza jurídica, cuando se estudia la naturaleza jurídica de algún instituto jurídico, lo que se busca es identificar qué es lo que lo diferencia, qué identifica ese instituto jurídico respecto del resto, ¿no? Veamos entonces, en primer lugar, las características establecidas por Van Bemmelen, Leonhardt, Giorgiani y Carneluti, ¿no? Ellos nos van a manifestar que las obligaciones naturales tienen ciertas características, ciertos elementos propios de ellas, ¿no? Uno, las obligaciones naturales no tienen vínculo jurídico porque falta el elemento coercitivo, es decir, que no se puede exigir las mismas. Adquiere el carácter de obligación civil solo cuando el deudor paga voluntariamente. Entonces, adquiere vida en el derecho cuando ya es un cadáver, ¿no? Adquiere vida cuando ya se ha cumplido. Ustedes saben que las obligaciones se extinguen con el pago, ¿no ve? Entonces, como se extinguen con el pago, eso significa que han muerto. De igual manera, las obligaciones naturales, cuando se extinguen, recién tienen trascendencia jurídica, es decir, que permiten retener eso. Esa es otra de las características, ¿no? Si alguien te paga una obligación de conciencia, entonces por la sola conciencia de cumplir con la misma, entonces sencillamente el efecto jurídico es que tú ya no tengas que devolver eso. ¿Entienden? El efecto jurídico entonces surge cuando ya ha muerto la obligación, cuando ya se ha cumplido. No responden entonces a problemas prácticos, nos dicen estos autores. Constituyen vínculos morales, pero no jurídicos. De esta manera se cubre contrabando jurídico, ¿no? Se insertan entonces ciertas obligaciones que no están reconocidas y que no están resguardadas por la ley. Entonces, por eso hablan de un contrabando jurídico, ¿no? La teoría clásica, por otro lado, Aubry Rao, Salvat, Borda, Peirano Facchio, considera que son una variante, ¿no? Una variante de las obligaciones civiles, ya que tienen una protección jurídica, pero es una protección jurídica atenuada. Es decir, es una protección jurídica más leve, ¿no? No es similar a la protección de las obligaciones civiles propiamente dichas. La protección de las obligaciones civiles, ustedes saben que comprende lo que hemos visto, ¿no? Los efectos secundarios. El acreedor puede resguardar su derecho. También la ejecución, es decir, el acreedor puede recaer sobre el patrimonio del deudor para proceder a la venta judicial y satisfacer el crédito que tiene. Sin embargo, en la obligación natural no, ¿no? En la obligación natural no. Entonces, pero tiene una protección, es decir, si se cumple la obligación natural, ya no hay vuelta atrás, ¿no? El deudor no puede decir, un momento, yo he pagado mal, entonces quiero que me devuelvan. No, no hay aquella posibilidad. Y esto también nos va a ayudar a entender mejor, por ejemplo, el pago de lo indebido, ¿no? El pago de lo indebido no es cualquier pago que se haya realizado de mala manera. Eso ya lo vamos a analizar cuando veamos las fuentes de las obligaciones, ¿no? La teoría moderna, por su lado, establece que son deberes de conciencia con efectos jurídicos. Entonces, esa es una diferencia, ¿no? La teoría clásica sí dice que estamos ante obligaciones civiles, pero con protección menor. Pero la teoría moderna, creo que con mayor razón, nos establece que son deberes de conciencia nomás, es decir, deberes que surgen de nuestra moral, pero a los que se les reconoce efectos jurídicos. Se encuentran entonces en la mitad del camino entre el deber moral y la obligación civil. ¿Cuáles son los efectos jurídicos que surgen de este tipo de obligaciones? Son obligaciones fundadas en el derecho natural y en la equidad. No confieren acción para exigir su cumplimiento. Una vez que se cumplen por el deudor, este carece de derecho para repetir lo que hubiera pagado en virtud de ellas.
Al respecto, nuestro Código Civil en su artículo 964 nos habla de los deberes morales o sociales. Y esto justamente en la parte del pago de lo indebido, ¿no? Para diferenciar, ojo. ¿Y qué nos dice este artículo? Las prestaciones hechas espontáneamente por persona capaz en cumplimiento de deberes morales o sociales no pueden repetirse. Esos deberes y cualquier otro respecto al cual la ley no concede acción y excluye repetición, no producen otros efectos. Entonces, no hay mayores efectos jurídicos, ¿no? No podemos plantear una acción pauleana, no podemos plantear una acción oblicua, qué sé yo. Estamos ante estos deberes que ya se han cumplido, ¿no? Analicemos entonces. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre las obligaciones civiles y, bueno, cómo se diferencian las obligaciones naturales de las obligaciones civiles y de las obligaciones morales? En primer lugar, la obligación natural otorga mecanismos de defensa, ¿no? Otorgan mecanismos de defensa estas las obligaciones naturales, en primer lugar, ¿no? Te otorgan esa posibilidad de defenderte de alguien que quiere pedirte la devolución de esos montos de dinero que hubiesen derogado. Las obligaciones civiles, por su lado, confieren acción al acreedor. Pero las obligaciones morales son el género de la obligación natural. No a todo deber moral corresponde una obligación natural, ¿no? Y hace un momento daba un ejemplo, Rita, si mal no estoy, ella nos decía, por ejemplo, hay el deber de no mentir, etcétera, pero no estamos ante una obligación natural, si se dan cuenta, en esa situación. Simplemente es un deber moral. Entonces, no todos los deberes morales, no todos los deberes morales, no todas las obligaciones morales son obligaciones naturales, ¿no? Avancemos un poco más entonces. ¿Cuál es la clasificación? Y aquí vamos a poder ver algunos tipos de obligaciones naturales. La doctrina ha clasificado las obligaciones naturales en tres, ¿no? Las obligaciones naturales de origen, las obligaciones convertidas en naturales y las obligaciones ligadas a un deber moral. Anteriormente, estimados estudiantes, dentro de las obligaciones naturales de origen estaban las deudas de juego, ¿no? Por eso está el dibujito del casino en nuestro material. El artículo 909 y siguientes de nuestro Código Civil establecían que estaríamos ante obligaciones naturales en estas circunstancias y que las mismas, las deudas de juego, no podrían ser exigibles, ¿no? Pero esto, estimados estudiantes, ha sido derogado por la ley 060 de 25 de noviembre de 2010, ¿no? La ley inherente al juego, la ley que va a regular las actividades de la lotería, las actividades de los juegos de azar, en las cuales, ley en la cual, perdón, se regula las prohibiciones de los operadores de juego, en el artículo 15 de la misma, y también se establecen los derechos y obligaciones de los jugadores, en los artículos 17 y 18. Entonces, sí puede llegar a pedirse estas deudas de juego, siempre y cuando los operadores de juego se encuentren autorizados por la autoridad del juego. ¿Me entienden? Por lo cual, las deudas de juego que antes no eran exigibles, hoy en día sí tienen cierta protección jurídica, según lo establecido por la ley 060. ¿No? Las obligaciones también pueden nacer siendo civiles, pero pueden convertirse en naturales. Un ejemplo nos lo dio hace un momento Jacqueline, ¿no? Y nos hablaban, por ejemplo, de las deudas prescritas. Las deudas prescritas, entonces, van a ser aquellas que van a quitar por el transcurso del tiempo al acreedor negligente que no ha ejercido su derecho la posibilidad de accionar, ¿no? Van a quitarle el derecho de acción al acreedor negligente, que durante 5 años, al menos que es la prescripción general respecto a derechos patrimoniales, obligacionales, pese a que vamos a ver que hay también, ¿no? Otras
otras prescripciones de 2 años y 3 años. Entonces, si el acreedor durante cierto tiempo no ejerce el derecho de acción, el deudor también tendrá la excepción justamente de la prescripción, ¿no? Y mediante la prescripción, el juez declarará que la obligación no es exigible. Pero puede ser que exista todavía ese deber moral de pagar la deuda, ¿no? Lo que nos decía Jacqueline, era un buen ejemplo. Entonces, esto entra dentro de las obligaciones naturales. También hay ciertas obligaciones ligadas a un deber moral, ¿no? Ligadas a un deber moral o de conciencia se realizan voluntariamente, ¿no? Se realizan voluntariamente. Por ejemplo, podría ser una asistencia familiar a alguien que no le corresponde, ¿no? Puede suceder que una pensión, digamos, ¿no? Un monto de dinero que le otorgues para ayudar a un familiar lejano al que no le correspondería la asistencia familiar según lo establecido por la ley. Ese podría ser también considerado una obligación ligada a la moral, ¿no? Bueno, entre los ejemplos, al menos de obligaciones naturales, nosotros en nuestro texto base encontramos algunos, ¿no? Las donaciones hechas sin formalidades. Ustedes van a ver en contratos al menos cómo las donaciones se tienen que realizar mediante documento público. Sin embargo, puede ser que no sea así en ciertos momentos y estaríamos ante una obligación natural, dice. Las que no han sido reconocidas por falta de prueba también. Es decir, ¿qué sucede si un acreedor acude ante la autoridad jurisdiccional para reclamar un derecho, pero no ha podido probar la existencia del mismo? Entonces, surge una obligación natural también ahí, ¿no? O bueno, está ahí una obligación natural. Las deudas de juego, nos dice el texto, pero ya hemos visto que no, ¿no? Las deudas de juego, según la ley 060, ya tienen efectos jurídicos. Es decir, ya tienen cierta protección jurídica. El pago de alimentos a los parientes a los que la ley no acuerda el derecho de exigirlos, como habíamos dicho, y la restitución de un inmueble adquirido por usucapión. Eso me parece un ejemplo muy bueno, ¿no? Alguien ha adquirido un bien por usucapión, pero aún así podría llegar a devolverlo, ¿no? Es similar a esto de la prescripción, las deudas prescritas. De igual manera, una persona muchas veces puede los propietarios ven prescrito su derecho, ¿no? Mediante la usucapión. Ahora sí, avancemos entonces y pasemos a las obligaciones complejas. Estimados estudiantes, las obligaciones pueden ser complejas según sus elementos objetivo y subjetivo, ¿no? La complejidad entonces de los elementos de la obligación puede depender tanto de los sujetos que forman parte, cuando hay varios sujetos activos o varios sujetos pasivos o ambos, o también cuando existen varios objetos, ¿no? La posibilidad de cumplir diferentes objetos, de dar, hacer, no hacer. Esta distinción adquiere importancia cuando se trata del cumplimiento y de la extinción de la obligación. Vamos a ver que es muy importante comprender este tipo de obligaciones, ¿ya? Por lo cual, en primer lugar, vamos a hablar de las obligaciones con pluralidad de objeto. Las obligaciones con pluralidad de objeto, estimados estudiantes, se dividen en obligaciones de objeto conjunto y en obligaciones de objeto disyunto. Revisemos la primera. Obligaciones de objeto conjunto. Las obligaciones de objeto conjunto son llamadas conjuntivas también o acumulativas. Se van a caracterizar porque hay pluralidad de prestaciones. Una misma persona debe diferentes cosas. Todas integran parte de la pretensión del acreedor. En primer lugar, estimados estudiantes, es necesario hacer algunas aclaraciones sobre este tipo de obligaciones de objeto complejo. Carecen de un régimen propio, es decir, no encontramos en nuestro Código Civil ciertas reglas sobre las obligaciones de objeto conjunto. ¿Me entienden? La ley no dice cuando una persona debe 2 cosas o 3 cosas. No, ¿no ve? Nosotros hemos visto las reglas del pago directamente. ¿Recuerdan aquello? Si uno no cumple exactamente la obligación que debe, no genera efectos liberatorios y listo, ¿no? Entonces, si hay 3 obligaciones que yo le debo, por ejemplo,
Claribel va a mi carpintería y me dice, quiero que por favor haga un juego de comedor. En esto, nosotros vemos dos prestaciones diferentes, ¿no? Vemos una prestación de hacer y una prestación de dar. ¿No ve? Entonces son dos prestaciones que son conjuntas. Y si yo no cumplo exactamente, entonces sencillamente habría incumplido. Si solo le entrego, qué sé yo, la madera, o si le entrego un juego de living, no sé, ¿no? En vez de darle un juego de comedor. Entonces, se gobiernan, nos dice, por principios comunes a cualquier obligación. Cuando ustedes revisen más bibliografías sobre el derecho de obligaciones, ustedes van a ver que hay incluso autores que dicen que este tipo de obligaciones no existen. Es decir, las obligaciones de objeto conjunto no existen. Llega a ese punto la teoría y los teóricos a decirnos, ¿para qué vamos a llegar a distinguir esto? En realidad, la obligación de objeto conjunto es como cualquier obligación. Tenemos ciertas prestaciones que se tienen que cumplir y si se incumplen de manera imperfecta, bueno, entonces sencillamente estamos ante un incumplimiento de la obligación, o sea, no hay donde perderse. Pero bueno, hay varios autores también que defienden la existencia de las obligaciones de objeto conjunto, ¿no? Es decir, que hay varias y que se puede distinguir también, que hay varias prestaciones. Por ejemplo, un vendedor, ¿no? Cuando alguien te vende una casa, por ejemplo, no te va a entregar solo la casa y ya, ¿no? Y te va a decir, bueno, muchas gracias por el dinero y todo, pero yo me voy. No, ¿no ve? No puede existir tal posibilidad. Tiene además que hacerte adquirir el bien, es decir, lograr el registro en derechos reales. Además, tiene una garantía que es la evicción y saneamiento, ¿no? Es decir, es una obligación de salir en defensa del bien en caso que otra persona venga y te diga, no, un rato, yo soy propietario, ¿no? Entonces, tu vendedor tiene el deber de defenderte también ahí, si es que otra persona se quiere atribuir derechos. Eso ya lo van a ver con más detalle en la materia de contratos, ¿no? Pero, como se dan cuenta, el vendedor, por ejemplo, ahí tiene varias obligaciones que forman parte de justamente entregar el bien, ¿no ve? Y nosotros veíamos, por ejemplo, que en las obligaciones de dar, no basta con la entrega del bien, sino también con el cuidado del bien hasta su entrega. Entonces hay varios elementos que forman parte. Les recomiendo revisar, me ha parecido muy interesante al menos ese debate, ¿no? ¿Existen o no las obligaciones de objeto conjunto? Les puedo pasar un textito muy interesante al finalizar la clase, a ver, voy a buscarlo. Las obligaciones de objeto disyunto, por su lado, son aquellas que versan sobre prestaciones distintas, de modo que el deudor se va a liberar pagando una sola de las prestaciones, ¿ya? Y estas pueden ser alternativas o facultativas. Entonces, en las obligaciones de objeto disyunto, el deudor tiene dos opciones, ¿no? Para cumplir, pero se va a liberar cumpliendo con una de las prestaciones. Yo le digo, por ejemplo, Claribel, te vendo este televisor, pero si no te puedo vender este televisor, te voy a dar esta computadora, ¿no? Entonces, es más o menos así la figura. Pero hay ciertas diferencias. Hay dos tipos, las obligaciones alternativas y las facultativas. Veamos cuáles son las diferencias entre estas. Las obligaciones alternativas, estimados estudiantes, están previstas al menos por el artículo 416 y siguientes del Código Civil y nos establecen lo siguiente, ¿no? El Código Civil. El deudor de una obligación alternativa se libera cumpliendo una de las dos prestaciones comprendidas en la obligación, pero no puede compeler al acreedor a recibir parte de la una y parte de la otra. Eso es sumamente importante. No puedo decirle, ¿sabes qué? Te daré la pantalla nomás del televisor y de la computadora solo el teclado, ¿no? Y es como si ya hubiese cumplido, ¿no? No tiene sentido. O sea, tiene que cumplirse o una obligación de manera íntegra o la otra. Pero, ¿cuáles son las características? Tiene un objeto plural, en primer lugar, o compuesto, ¿no? Que puede estar constituido por prestaciones homogéneas o heterogéneas. Pueden ser entonces similares o pueden ser diversos, ¿no? Pueden ser dos prestaciones de dar, o pueden ser una prestación de dar y una prestación de hacer, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, te vendo, qué sé yo, te vendo esta mesa o, bueno, si no puedo cumplir esto, o no, si no puedo cumplir, ¿no?
pero también podría cumplir con, qué sé yo, con tocar con mi grupo en tu fiesta de cumpleaños, ¿no? O sea, pueden ser dos prestaciones, dar, hacer y no hacer. Dar y hacer y no hacer, entonces hay, ¿no? Diferentes posibilidades. Consisten en un vínculo único, es decir, el vínculo jurídico que va a hacer que estas obligaciones, el vínculo del cual dependen estas obligaciones es uno solo, ¿no? Es decir, está en un solo contrato. No es que estemos ante dos obligaciones, ante un solo contrato o un solo hecho generador. No es que estemos ante dos hechos separados, ¿no? Eso es algo a tomar en consideración. Hay pluralidad del objeto debido, pero unidad del objeto de pago, ¿no? Es decir, lo que se debe son dos posibilidades, ¿verdad? Pero lo que se paga es solo una de esas opciones. Otro rasgo típico es la elección del objeto a pagar dentro de los posibles. En las obligaciones alternativas, la obligación que se tiene que cumplir la puede decidir tanto el acreedor como el deudor, según lo que se establezca, ¿no? Según el acuerdo al que se llegue. Podemos decir, ya, Claribel, ¿sabes qué? Te voy a vender o este juego de comedor o este living. Y yo voy a decidir cuál te entrego. Entonces ahí dependería del deudor, ¿no? Pero también puede suceder que quedemos y acordemos que ella sea quien decida. Entonces la elección puede ser por cualquiera de los dos. Veamos algunos efectos de estas obligaciones alternativas. Si una de las prestaciones era imposible desde su origen, entonces se considera que la obligación era pura y simple. ¿Se entiende aquello, no? Si desde el principio, desde que ha nacido la obligación, una de las alternativas era imposible de cumplirse, entonces se considera como si la obligación fuera pura y simple, es decir, de objeto único, ¿no? ¿Se entiende aquello? Si sobreviene la imposibilidad, estas son las reglas algo complejas, ¿no? Si sobreviene la imposibilidad, el artículo 420 nos establece ciertas reglas, es decir, si ha existido la imposibilidad por culpa o del acreedor o del deudor. Analicemos entonces. Si el deudor tiene la elección, es decir, si el deudor podía elegir entre uno de los dos bienes y la imposibilidad le es imputable, es decir, yo le digo, Claribel, o te entrego este living o te entrego este juego de comedor. Y después yo, antes de entregarle el juego de comedor en días lluviosos, lo había dejado afuera y se había arruinado, ¿no? Entonces, si es mi culpa la que determina que no se pueda cumplir bien que no se pueda cumplir con la prestación, entonces la obligación se hace pura y simple. Esa es la regla, ¿no? La obligación se hace pura y simple, ¿qué significa? Yo solo le voy a deber el living, ¿ya? Ya no existe esa posibilidad, porque yo tenía la elección de todos modos, ¿no? Como yo era el deudor, yo podía elegir si darle uno o el otro. Y si destruyo uno por culpa, entonces le entregaré el otro, ya que tengo la elección. Pero analicemos las otras reglas, ¿no? Si el deudor tiene la elección y la imposibilidad le es imputable al acreedor, a ver, analicemos, ¿no? Si el deudor tiene la elección, es decir, yo elegí a cuál entregarle y luego le llamo y le digo, Claribel, te cuento que te voy a entregar el sofá, es decir, el living, ¿no? El juego de living. Te pido por favor que lo recojas hasta mañana. Y ella me dice, ya, seguro, ¿no? Y después Claribel no viene hasta la siguiente semana. Y en eso, supongamos que, no sé, y en eso supongamos que, ustedes hemos hablado, ¿no? Que la causa extraña no imputable ya no tiene efectos cuando hay mora del acreedor, ¿verdad? Entonces Claribel sencillamente nos dice, bueno, te cuento que voy a recoger, que estoy yendo a recoger, ¿no? Pero ya había acontecido un incendio, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces será su culpa. ¿Y cuál es el efecto en este caso? En este caso, el acreedor, el deudor queda libre de la prestación, ¿ya? A menos que prefiera ejecutar la otra prestación, pero también pedir el resarcimiento del daño. ¿Qué significa esto? Si sucede eso y por culpa de Claribel perece uno de los dos bienes o ya no se puede cumplir con la obligación, entonces lo que va a acontecer es que yo le puedo decir, bueno, entonces no te cumplo nada, ¿no? Entonces no te cumplo nada. O también puedo decirle, ya, ¿sabes qué? Entonces te voy a entregar
te voy a entregar el juego de comedor, pero además me vas a pagar los daños y perjuicios por lo que se ha destruido el sofá, ¿no? Entonces, esa es la otra opción. Los mismos efectos va a tener el caso de que el acreedor tenga la elección, ¿no? Los mismos efectos. Si Claribel tenía la elección, ¿no? de escoger uno de ellos, y me dice, y le es imputable a ella, entonces tienen esos mismos efectos, ¿no? A ver, ejemplifiquemos más claro. Claribel me dice, te cuento que ya me he decidido, voy a querer el juego de comedor, ¿no? Y luego por su culpa ella ya no recoge en el día pactado, el juego de comedor perece y sencillamente, ¿qué es lo que pasa? Yo le digo, bueno, entonces yo me liberé, no te debo nada. O le puedo decir, ¿sabes qué? Toma entonces el sofá, el juego de living y me pagas mis daños y perjuicios, ¿no? De lo que se ha perdido. Si el acreedor tiene la elección, y la imposibilidad es imputable al deudor, que es otra opción, el acreedor puede elegir la otra prestación o también el resarcimiento del daño, ¿ya? Va a tener derecho a cualquiera de las dos prestaciones, entonces. Según el artículo 421 del Código Civil, cuando ambas prestaciones se hagan imposibles, se aplican las siguientes reglas. Esto es medio complejo, ¿no? Cuando ustedes lean el artículo 421, lamentablemente es muy ambiguo, no se lo entiende, y el mismo Carlos Morales Guillén, cuando analiza este artículo, nos dice es muy difícil, no se entiende, y acude también al derecho comparado para tratar de comprender qué es lo que nos quiere decir este artículo. De esta manera podemos decir que si el deudor tiene la elección y perecen los dos bienes, pero aún así él es responsable, ¿ya? ¿Me entienden? Él es responsable de que perezca, pagará lo equivalente a la última prestación que se ha hecho imposible. ¿Me entienden? Si yo tenía la elección, ¿no? Ya, Claribel, te voy a entregar el sofá, le digo. Y después, escucha, te voy a entregar el sofá, pero lo dejo afuera y lo dejo también en el comedor y los dos mueren, los dos mueren, los dos se destruyen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace la última prestación que se ha hecho imposible, yo tengo que cuantificarla y tengo que pagar un monto equivalente a eso, ¿no? Si el acreedor tiene la elección, dice, puede pedir el valor de la una o de la otra. Y si los dos han perecido, ¿no? Se entiende aquello. De esta manera, entonces estos son los efectos. Si se han dado cuenta, había sido lo más importante, ¿no? Conocer las clasificaciones de las obligaciones. Veamos ahora las obligaciones facultativas, ¿no? Ya hemos visto entonces las obligaciones alternativas y ahora vamos a ver las obligaciones facultativas. Es diferente. ¿Por qué? Porque en las obligaciones que habíamos dicho hace un momento, las obligaciones alternativas, lo que acontece es que existen dos objetos directamente, pero en la obligación facultativa estamos ante lo siguiente, ¿no? Llamadas también con prestación sustitutiva, comprenden dos objetos valorados, de los cuales solo uno es el que se debe, ¿ya? Y el otro es un medio de liberación. O sea, yo le digo, ¿sabes qué, Claribel? Te voy a entregar este juego de comedor, pero si es que no podría, o sea, es como una alternativa secundaria, ¿me entienden? Para liberarme simplemente. En cambio, en el otro son dos opciones que están ahí, ¿no? Y, y bueno, a diferencia de las obligaciones alternativas, en las obligaciones facultativas estamos simplemente ante la decisión del deudor. El deudor es el único que puede decidir, ¿no? Porque es el que se va a buscar liberarse con la otra prestación que sería como secundaria, digámoslo. El artículo 423 de nuestro Código Civil establece que el deudor de una prestación sustitutiva se va a liberar ejecutando la única prestación debida, pero tiene la potestad también de sustituirla por otra fijada al efecto. Si se duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se la tendrá como facultativa. Es decir, si tenemos un contrato que no es claro, si es que es alternativo, lo que hemos estudiado hace un momento, o si es facultativo, se va a presumir por la ley que es facultativo. Es decir, que el deudor tiene esa opción, ¿no? Y que no depende del acreedor. Entonces, esta es una presunción establecida por la...
Como les decía entonces, estamos ante una presunción juris et de jure. Las obligaciones facultativas también tienen características propias y son las siguientes, ¿no? Aunque el objeto debido es único, es posible su sustitución el momento del pago, ¿no ve? Solo se debe un objeto, pero el otro simplemente está por si se quiere liberar el deudor. Hay disparidad sobre los objetos. Eso es lo que nos establece nuestro texto base también, ¿no? Pero hemos aclarado un poco esto en mérito al texto de Llambers, que creo que es también la fuente de nuestro texto. Es dispar, ¿por qué? Porque uno de los objetos implica la prestación principal y el otro simplemente es un objeto que no se debe, pero es apto para el pago. ¿Se entiende, no? Esa es la diferencia con las alternativas. Opera siempre a favor del deudor, lo que habíamos dicho hace un momento, en lo que respecta a la opción, ¿no? El acreedor no puede ser el que elija que le paguen, por ejemplo, la otra opción, digámoslo así. Entonces, si tenemos que realizar un cuadro comparativo sobre las obligaciones facultativas y alternativas, tendríamos que mencionar los siguientes aspectos, ¿no? En las obligaciones alternativas hay dos o más prestaciones que integran el objeto debido. Eso es importante. En las obligaciones alternativas, estimados estudiantes, puede haber más de dos objetos. Ojo, en las alternativas. Es decir, yo puedo decirle a Claribel, te entrego un modular, te entrego el juego de comedor, te entrego el sofá o te entrego un bar. ¿Me entienden? Pueden ser 4 o 5 opciones que estén en el contrato. Nada impide que pueda ser así. ¿Me entienden? Entonces, creo que este tipo de obligaciones sí podrían darse en el derecho comercial al menos, ¿no? Entre proveedores y entre proveedores y bueno, entre los proveedores y sus clientes, sí, clientes, ¿no? Y su clientela que va a recibir, digamos, los productos. Entonces, podría haber esa posibilidad, tal vez. En el derecho civil no hay mucho aquello, pero debido a que las necesidades de las personas y sus intereses son muy amplios, nada exime de que alguna vez se pueda presentar este tipo de obligaciones, ¿no? En las obligaciones facultativas, en cambio, estimados estudiantes, solo hay dos obligaciones, ¿no? Bueno, una obligación y una que podría sustituir. Segunda diferencia, en la obligación alternativa hay paridad entre las prestaciones, es decir, todas las prestaciones tienen el mismo rango, digámoslo así. En las obligaciones facultativas, las prestaciones son dispares, porque una es la obligación de vida y la otra sencillamente es una opción, ¿no? Una alternativa para librarse por parte del deudor. En la obligación alternativa, la elección entre los objetos pertenece al deudor o al acreedor, como decíamos. Y en las obligaciones facultativas, la opción favorece exclusivamente al deudor. Ahora hablemos de las obligaciones con pluralidad de sujetos. Las obligaciones con pluralidad de sujetos, estimados estudiantes, revisándolo ahora, son obligaciones que tienen sujeto múltiple. Son aquellas que corresponden a varios acreedores o pesan sobre varios deudores con respecto a una sola prestación debida y en razón de una causa única. Es decir, que surgen del mismo hecho generador o del mismo contrato podría ser, y son varios los sujetos que solo van a deber una prestación. ¿No ve? Esta pluralidad de sujetos puede ser originaria o sobreviniente. También, obviamente, el objeto de la obligación puede ser una obligación de la que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Esta obligación de objeto conjunto o conjuntiva, que tiene los mismos efectos, como habíamos dicho, de una obligación simple, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque deber varias cosas a una persona es lo mismo que deberle una sola. Se puede igual, o sea, incumplir por la imperfección en el cumplimiento de la obligación y ya. Entonces hablábamos de la pluralidad de sujetos. Esta pluralidad de sujetos puede ser originaria o sobreviniente. La pluralidad de sujetos entonces será originaria cuando hay varios acreedores o deudores desde que surge la obligación. Pero también puede ser sobreviniente, es decir, en aquellas situaciones en las cuales la obligación surge con un solo sujeto
activo o pasivo, y que posteriormente tiene un sujeto múltiple, y esto puede acontecer, por ejemplo, en el caso de los herederos, ¿no? Es decir, fallece el deudor o el acreedor y ingresan a la relación obligatoria sus herederos, por lo cual ya no va a haber solo un sujeto deudor o acreedor, sino que van a haber más, ¿no? Aspecto a tomarse en consideración. El género, el género de las obligaciones complejas por pluralidad de sujetos se llama mancomunidad y comprende dos especies, la mancomunidad simple y la solidaridad, ¿no? Entonces, el género de las obligaciones que tienen sujetos, es decir, las obligaciones que tienen sujetos múltiples, son obligaciones mancomunadas, pero pueden ser mancomunadas simples y mancomunadas solidarias, ¿ya? Las mancomunadas simples, con esto vamos a terminar el día de hoy, y vamos a continuar ya con la solidaridad y las obligaciones indivisibles en nuestra siguiente clase, además de las obligaciones pecuniarias. Entonces, las obligaciones de mancomunadas simples van a ser aquellas en las cuales el crédito o la deuda se divide entre todos los acreedores y todos los deudores. Se trata de obligaciones a prorrata, ¿no? O divisibles, en el sentido de que la prestación se dividirá en partes iguales cuando no se pacta otra cosa. Entre los efectos de la mancomunidad simple, nosotros podemos encontrar los siguientes. El derecho de exigir y el deber de cumplir la prestación divisible se fracciona de acuerdo al número de acreedores y deudores. Cada uno debe su parte simplemente, ¿no? Su cuota. Cada acreedor solo tiene derecho a exigir, entonces, en una mancomunidad simple, si es que estamos ante varios acreedores, cada acreedor va a poder exigir el pago de su parte, ¿no? Y cada deudor solo puede ser obligado a cumplir también su parte. La prescripción, suspensión, la interrupción de la prescripción, la culpa, el dolo, la mora, la cosa juzgada, es decir, una sentencia que ya ya sería inmutable, que ya hubiese terminado con un proceso, la transacción, es decir, esa posibilidad de arreglar y de realizar mutuas concesiones respecto a una problemática, la novación de la que ya hemos hablado, la posibilidad de renovar una obligación y generar una nueva de esta manera, la remisión, también llamada condonación, es decir, si le perdonan a uno de ellos o perdona uno sobre su cuota parte, la compensación que ocurra respecto a uno de los deudores o de los acreedores, solo va a afectar a cada uno de ellos, ¿me entienden? No va a afectar al resto. Eso es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque son divisibles, son vínculos diferentes que van a existir. Entonces, la insolvencia del codeudor no afecta a los demás. ¿Se acuerdan que la insolvencia daba por vencido el plazo? Es decir, si el deudor se vuelve insolvente, se considera que el plazo ya hubiese vencido, ¿verdad? Entonces, si uno de estos acreedores que están en mancomunidad simple se vuelven insolventes, solo le afectará a ese deudor, ¿no? Eso es un aspecto importante. Solo le afectará a ese deudor el plazo vencido sobre su cuota parte, pero el resto, si sigue siendo solvente, sigue acogiéndose al plazo, ¿ya? La insolvencia del codeudor, entonces, no va a afectar a los demás. El reconocimiento de la deuda de uno es personal, ¿no? Somos 7 deudores, cada uno le debe su parte al acreedor, pero supongamos, ¿no? Que ninguno había reconocido la deuda, pero uno reconoce, entonces uno va a reconocer su parte simplemente, ¿no? Y el resto, no significa que el resto haya reconocido la deuda, ojo. Aspecto a tomar en consideración. En nuestra siguiente clase vamos a hablar de las obligaciones solidarias. Como pueden ver en el dibujito, tenemos 3 mosqueteros porque se aplica una regla similar, ¿no? Es todos para uno y uno para todos. Es muy similar, entonces los efectos son muy similares a esta famosa frase, a este famoso dicho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se le puede exigir el total a uno de los acreedores, a uno de los deudores solidarios. Y el acreedor solidario también puede exigir la totalidad de la obligación, ¿verdad? Aspectos que nosotros no debemos olvidar y que vamos a ver tienen reglas
muy peculiares. De hecho, la solidaridad, estimados estudiantes, es una de las construcciones y abstracciones más grandes y más perfectas de todo el derecho en general, ¿ya? Eso es al menos como lo han calificado los teóricos, ¿no? Es la abstracción más perfecta que habría surgido en todo el derecho en general. Entonces, hay que conocer estas reglas y de esta al menos se valen los bancos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque incluso la solidaridad es una garantía mucho mayor a la fianza, mucho más eficaz que la fianza, ¿no? Que esos garantes que uno presta. La solidaridad es sumamente entonces trascendente, práctica e importante. Esto lo vamos a analizar en nuestra clase del día martes. Muchas gracias a todos, que tengan una buena noche.